A continuación, Portal Sanitario. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa del Portal Sanitario. El día de hoy pues vamos a retomar el tema que quedó pendiente de forma complementaria sobre el capítulo del síndrome de Down. Haremos algunas entregas ciertamente sobre este tema tan interesante, que es una de las malformaciones congénitas, obviamente, y en cierto grado hereditarias sobre el síndrome de Down. Recuerden ustedes, están en Canal 29 Telesucesos y el día de hoy pues les vamos a invitar también para que nos acompañen a través del correo electrónico drbarzallo@gmail.com, los teléfonos 0998-328-007 al cual pueden enviar sus mensajes de texto y también pues aprovechando la aplicación WhatsApp o luego del programa al 2461-287. Pues recuerden también que estamos en UHF Canal 29, en Extreme TV Cable Canal 73, en Claro TV Canal 43, en Cable Unión Alfa TV Canal 6. Este programa se transmite los días lunes 10 horas y los días sábados 12 horas y les acompañamos en este horario pues en sus hogares. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares pues a través de estos medios. Y la invitación cordial para que se contacten con nosotros en las redes sociales, en X, @Dr. Barzallo, en Facebook, Telesalud, en Instagram, Patricio G. Barzallo y en TikTok, @Patricio G. Barzallo. Pues bien, distinguidos amigos, hagamos una pequeña recapitulación de lo que vimos en el programa anterior sobre el síndrome de Down. Dijimos que pues, existían tres posibilidades del síndrome de Down. La que corresponde a la mayor cantidad, el 95% de este síndrome, es por una trisomía del par 21, es decir, que en los cromosomas que normalmente son 23 pares, pues en el par 21 existe por falta de disyunción o a veces por alteraciones de otra índole, pues el par 21 se convierte pues en una triploidía, es decir, que en vez de 2 cromosomas existen 3 cromosomas y este es el mayor de los inconvenientes, el mayor de los problemas en lo que respecta pues al síndrome de Down. Generalmente cuando existe una pequeña translocación, es decir, un pequeño cambio en la estructura de los genes, pues puede también incluso transmitirse a través de una generación a otra, siendo portadores en la práctica en las cuales no se visualiza este inconveniente, o a veces en lo que se denomina pues las alteraciones en mosaico. De todos modos, pues el impacto en la salud, tanto física como mental, de los portadores de este síndrome está en función de la tipología del síndrome de Down. No podemos realmente entender en qué consiste prácticamente este síndrome sin antes pues hablar de algo sobre las divisiones celulares y obviamente pues la interrelación que tenga con la edad. En lo que se refiere a la interrelación con la edad, pues internacionalmente se ha hecho un corte, como ustedes ven en pantalla, un corte hacia los 35 años de edad. ¿Qué significa esto? Que desde los 35 años de edad en adelante, pues como habíamos visto en el programa anterior, existe mayor posibilidad de presentación de este síndrome, es decir, aumenta el riesgo con la edad. No significa que en las pacientes jóvenes, es decir, en pacientes en edad fértil hasta los 35 años de edad, se dé este inconveniente, pero como lo habíamos visto, pues, y estaba ahí en la tabla, pues a mayor edad, mayor frecuencia. Obviamente, pues, esto nos permite dar el consejo genético
básicamente y fundamentalmente a las primigestas que desean embarazarse. Hemos visto nosotros que pacientes de 18, de 20 años, etcétera, pues pueden, o de hecho existen casos de fetos con síndrome de Down. Sin embargo, pues la referencia o el consejo genético va en función de que en la edad fértil, es decir, recomendable cuando ya la mujer ha alcanzado su desarrollo físico y mental, ¿no?, que más o menos está alrededor de los 18, 21 años, pues desde esta edad hasta los 35 años es la edad ideal para el embarazo. Entre los 35 y los 40 años de edad, pues realmente se permite el embarazo o se recomienda el embarazo con controles específicos para determinar ya algunas características o factores de riesgo que pueden determinarse con exámenes bioquímicos y también con ultrasonido, es decir, con ecosonografía fetal. La ecosonografía fetal pues nos permite determinar algunos factores de riesgo, incluso llegando complementariamente a tener factores de riesgo detectables alrededor del 95 al 98% de todos los casos. Esto nos permite, cuando detectamos estos factores de riesgo, por ejemplo, ausencia del hueso nasal, alteraciones en el ángulo frontomandibular, etcétera, y también alteraciones a nivel del ductus venoso, el ángulo frontofacial específicamente, ¿no?, así se denomina, y obviamente pues algunas otras características en torno a la anatomía fetal. Esto se mide, y ya veremos en un programa específico sobre el diagnóstico ecosonográfico de los factores de riesgo de trisomía 21 y de otras malformaciones congénitas. Se mide este riesgo y nos permite pues recomendar la punción con ecografía dirigida para la extracción de líquido amniótico o una biopsia de vellosidades coriales, que no son más, como habíamos visto también en capítulos anteriores, una parte de la placenta, ¿no? Y esto nos permite hacer un mapeo genético, un cariograma, un cariotipo, y determinar exactamente si es que el feto tiene síndrome de Down, alguna otra trisomía, alguna otra alteración, o en su defecto pues no tiene alteración congénita. En el ser humano, pues básicamente existe la posibilidad de divisiones celulares, y obviamente estas divisiones anómalas, ¿no?, pues están en función directa con la edad. Es así como nosotros vemos que a mayor edad, mayor posibilidad de síndrome de Down, o lo que quiere decir mayor riesgo de alteraciones congénitas. Recuerden ustedes que la mujer realmente es fértil o se considera fértil aproximadamente 6 meses después de que empieza su primera menstruación en la adolescencia, es decir, 6 meses después de la menarca o de la menarquia. Se estima que la mujer, la niña en este caso, que está en esta etapa de transición, empieza ya a ovular regularmente. Entonces la edad fértil va desde aproximadamente 6 meses después de que empieza su primera menstruación, no sin antes indicar que pudiera ya tener ovulación inmediatamente después de su primera menstruación, hasta cuando deja de menstruar. Sin embargo, en esta edad fértil, la edad más recomendable está hasta los 35 años para su primer embarazo, y luego pues con las consideraciones respectivas hasta los 40, los controles específicos que ya habíamos comentado, y después de los 40, pues prácticamente ya no recomendamos un embarazo. Si es que la mujer quiere tener un embarazo después de los 40 años, pues tiene que hacer esta consideración importante de que el factor de riesgo aumenta notablemente, llegando hasta 1 en 40 embarazos sobre los 40 y 43, 44 años de edad, pues con posibilidades de síndrome de Down. En el organismo existen 2 tipos de células, unas células que son las células generales del organismo y que se reproducen por mitosis, y las otras que son las células sexuales que se reproducen por una división que se llama meiosis. En la mitosis, como ven aquí en la pantalla, pues de una célula diploide, es decir, con el número de cromosomas normales en la especie humana, 46 cromosomas, ¿no?, 23 pares, 22 somáticos y un sexual, nos va a dar a través de todos los procesos de división 2 células idénticas pues a la célula madre.
2 células idénticas a la célula madre. Todos estos procesos de división pasan por algunas etapas, la profase, la metafase, la anafase, la telofase, hasta que la diacinesis se permite pues la división total de estas células, en donde existen básicamente pues una suerte de duplicación de los cromosomas, ¿no? Cromómero a cromómero, es decir, se juntan los cromosomas, se duplica el material genético y estos se dividen en una sola división, ¿sí? En células diploides idénticas a la célula madre, como habíamos dicho. Esta es la típica división de las células que se denominan somáticas. En cambio, en las células, específicamente en las células sexuales, que son el espermatozoide y el óvulo, ya conocido así como tal, pues es una división reduccional. Es decir, que de una célula madre de 46 cromosomas se reproducen, en el caso del varón, pues 4 células hijas, denominados espermatozoides, con la mitad de los cromosomas de la especie. Vamos a ver ya en una figura para explicarles mejor. Y lo mismo sucede en el caso del óvulo. Hay algunas diferencias, sí, en lo que se denomina la espermatogénesis y en lo que se denomina la ovogénesis. Generalmente la espermatogénesis dura aproximadamente 2 meses desde que el espermatocito madura hasta que se divide espermatocito secundario y espermatozoides, etc. Y este proceso es un proceso realmente continuo, en donde cada día, en cada minuto, en cada hora, se están culminando estos procesos de 2 meses, miles de espermatozoides, tanto y cuanto que existe la posibilidad de en tal magnitud la producción que con cada eyaculación pues el hombre aporta en el coito con alrededor de 250 millones de espermatozoides con cada eyaculación, ¿sí? Más o menos tienen alrededor de un promedio de 80 a 100 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Se considera que un hombre tiene pues inconvenientes entre los procesos reproductivos cuando pues están por debajo de los 40, por debajo incluso de los 20 millones de espermatozoides. Se considera que el hombre tiene dificultades para fecundar y hay que hacer algún tipo de tratamiento o inseminaciones artificiales. La diferencia fundamental está aquí, en esta, que siendo en el caso del hombre, una reproducción permanente, y a partir de la adolescencia, pues en la mujer, en cambio, la maduración del denominado óvulo, pues empieza antes del nacimiento y luego en la pubertad se termina la segunda división meiótica en una suerte de división mensual prácticamente. Es decir, que madurará un folículo de De Graaf, que se llama así, cada 28 días aproximadamente, y esto es lo que se conoce con el proceso de ovulación. La meiosis, por lo tanto, como vemos en la pantalla, es una reproducción pues reduccional. Es decir, en primera instancia, pues los cromosomas, igual que sucede en la mitosis, se alinean perfectamente, duplican sus cromosomas y obviamente al duplicar sus cromosomas, lo hacen estos cromosomas su duplicación en espejo, ¿sí? O sea, idénticos entre sí. Y así van a una primera división meiótica, en donde van los cromosomas haploides pero dobles a cada una de las células, ¿sí? Como ven ustedes aquí, y luego entran en una segunda división meiótica sin una duplicación previa y van pues a dar las distintas células, en el caso del hombre los espermatozoides y en el caso de la mujer el conocido como óvulo, pues con la mitad de los cromosomas de la especie. Así, dicho de una forma rápida, sencilla, para que ustedes puedan comprender específicamente. Entonces, una duplicación inicial de los cromosomas, los cuales se duplican en espejo, es decir, idénticos. Luego se dividen estas células y cada una de estas células pues va a tener una célula con 23 cromosomas simples, haploides, dobles, y esta se va a dividir luego en su segunda división meiótica en 2 células con la mitad de los cromosomas de la especie. Esto sucede a nivel de los testículos en el caso del varón y a nivel del ovario en el caso de la mujer. Observemos entonces pues acá
hacia la izquierda de sus pantallas lo que se denomina la espermatogénesis normal. En el testículo, por lo tanto, ¿no?, van a existir estas células que se denominan las espermatogonias, que tienen 46 cromosomas y con el par XY en el caso del varón. Recuerden que en el varón la característica es de que el Y le da esta diferenciación y esta característica en la parte genética sexual de hombre. Entonces, esta espermatogonia va a madurar, ¿no?, a partir de la pubertad, de la adolescencia, y se va a convertir en espermatocito primario. Este espermatocito primario es el que duplicará el número de sus cromosomas en espejo. Y aquí tendremos pues estos espermatocitos primarios con la mitad de los cromosomas de la especie, pero dobles, es decir, haploides dobles, cada una de ellas, ¿sí? Luego, estos espermatocitos de primer orden o espermatocitos primarios, pues entrarán en una segunda división reduccional propiamente dicha, sin duplicación de los cromosomas, simplemente entran a dividirse y cada uno de estos producirá 23 cromosomas haploides en cada una de las células, en los denominados espermatocitos de segundo orden. Como ven, pues habrá 2 células con el cromosoma X y 2 células con el cromosoma sexual Y. Esto representa que el 50% de las posibilidades en el varón es de aportar para que sea una niña y el otro 50% pues el espermatozoide puede aportar para que sea un niño. Estas se convierten en las denominadas espermátidas y por un proceso denominado espermiogénesis se convierten por maduración en los espermatozoides. Como decíamos, pues este proceso dura 2 meses, pero es un proceso continuo a partir de la pubertad. En cambio, la ovogénesis que tienen ustedes en la parte derecha de su pantalla, pues sucede que, como habíamos dicho, de forma diferencial, el ovocito primario que entra en este proceso de ovogénesis, así llamado, pues va a empezar su primera división meiótica dentro del útero, es decir, en la vida fetal. Aquí es en donde se produce pues la primera división meiótica y va a evolucionar a un aspecto de célula llena de líquido periférico que se denomina el folículo primario. Lo vamos a ver luego en unas imágenes ecosonográficas. Y estas van a empezar su proceso de maduración a ovocito primario. Este ovocito primario, pues obviamente va a tener, igual que el espermatocito primario, 46 cromosomas, pero dobles, haploides, pero con la característica de que aquí tienen el par sexual XX. Por lo tanto, una vez que se dividen, pues darán un ovocito primario, igual que en el caso del varón, ¿no?, con células haploides XX y un primer corpúsculo polar que se perderá en el proceso reproductivo. Este ovocito secundario es con el que prácticamente nacen todas las mujeres y estos son los que después en la adolescencia van a madurar mes a mes para entrar en una segunda división meiótica y finalizar esta segunda división meiótica cuando se encuentre con el espermatozoide. ¿Ok? Bien, así también pues he explicado de una forma sencilla y lo más rápidamente posible. Por lo tanto, pues aquí tenemos nosotros, o tendremos nosotros, la posibilidad de ver que en la espermatogénesis se produce pues una división y el resultado 4 espermatozoides. 2 de ellos XX y los otros 2 YY. En cambio, siempre tendremos nosotros en la otra etapa pues un óvulo con la mitad de los cromosomas de la especie, 22 somáticos, un sexual, y este será siempre X. Por lo tanto, el que aporta para el sexo fetal es el varón. Aporta con un X y puede duplicar el par XX, será una niña. Y si es que aporta con un Y, pues el resultado será un varón. Esto es lo que normalmente sucede. Pero cuando la reproducción es anómala,
falla la primera división acá, ¿no? Falla aquí en esta división, y lo que existe es una falta de disyunción, es decir, pues en algún momento dado por estas fallas de reproducción, pues no se separan los cromosomas de la especie y pueden dar 24 cromosomas para unas células y 22 cromosomas para otras células. Esto realmente sucede con más frecuencia y obviamente relacionado con la edad en el sexo femenino, es decir, en la mujer, ¿no? Entonces, el grave problema que hemos tenido nosotros es los estudios en el varón, en donde no existen pues definiciones específicas sobre las posibilidades de no disyunción a nivel del espermatozoide, pero existe la posibilidad. Es mucho más fácil, y los científicos lo han hecho, este proceso de investigación, y lo han relacionado con algunos factores en la mujer, y es por eso que se ha relacionado mucho con la edad. Cuando existen embarazos de mujeres jóvenes y sus parejas son mayores de 50 años, aparentemente podría aumentar el factor de riesgo por factor masculino. Sin embargo, pues no está definido, y lo que se ha podido observar que frecuentemente son hombres maduros que tienen hijos normales con mujeres jóvenes, ¿sí? Entonces, esperemos de que en algún momento dado tengamos algunos datos estadísticos específicos y algunos descubrimientos más sobre este proceso de reproducción. En las siguientes imágenes vamos a observar lo que les decía, ¿no? La maduración aquí a nivel de los ovarios, pues de los folículos que se denominan folículos de De Graaf. Estos folículos de De Graaf nosotros los podemos observar tranquilamente con una ecosonografía, los podemos medir, los podemos evaluar, todos los factores específicos como para determinar si es que es un folículo inicial, si es que es un folículo maduro, cuando se aplica el Doppler color específicamente, y obviamente pues esto nos permite determinar básicamente si es que esta mujer está ovulando o no está ovulando, ¿no? Son muy claros los folículos y podemos hacer el seguimiento específico de el proceso de ovulación hasta determinar exactamente el día de la ovulación, ¿no? Esto básicamente se puede utilizar cuando se hacen estudios de fertilidad y para poder hacer las absorciones, por ejemplo, de los óvulos y poder hacer las diseminaciones artificiales, ¿no? Entonces, el ultrasonido nos permite pues hacer un diagnóstico específico de una paciente si es que está o no está ovulando. Entonces, bien amigos, pues hemos llegado al final de esta segunda parte de los procesos del síndrome de Down, siempre invitándolos para que estén con nosotros a través de su canal 29 Telesucesos, y recomendarles pues que nos escriban al correo electrónico drvarsallo@gmail.com, se contacten con nosotros a través del teléfono 0998-328-007, envíen sus mensajes de texto o sus mensajes a través de la aplicación WhatsApp o al convencional 2461-287. Recuerden ustedes que este programa se transmite los días lunes a las 10 de la mañana y los sábados a las 12. Y pueden seguirnos a través de UHF, Canal 29, Telesucesos, en Extreme TV Cable, Canal 73, en Claro TV, Canal 43, en Cable Unión Alfa TV, Canal 6, y obviamente por las redes sociales. En X, @Dr. Barzallo, en Facebook, Telesalud, en Instagram, Patricio G. Barzallo, y en TikTok, @Patricio G. Barzallo. Un fuerte abrazo, me despido, pues hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario.